Estimado, tengan un cordial saludo. Somos un grupo de estudiantes de Ingeniería en Informática de la Universidad Alejandro de Humboldt. Nuestro grupo está conformado por David Pérez, Arturo Villarroel y Eduard Hernández. En esta oportunidad les estaremos explicando un poco el tema referente a espacio vectorial. Dicho punto tiene un contenido a socializar, donde les estaremos explicando brevemente lo que es la definición o concepto en espacio vectorial. También le hablaremos de las propiedades de un espacio vectorial, así como las leyes de composición tanto interna como externa, el subespacio vectorial, la base de un espacio y finalizamos con el núcleo de un espacio vectorial. Todos nos preguntamos ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto de elementos llamados vectores junto con las operaciones de suma de vectores y multiplicación por escalares, que cumplen ciertas propiedades. Estas propiedades incluyen la cerradura bajo la suma y la multiplicación por escalares, la asociativa y la conmutativa de la suma, de la existencia de un vector 0 y la existencia de un inverso aditivo para cada vector, entre otras. En un espacio vectorial, los vectores pueden ser representados como combinaciones lineales de un vector base, que son los vectores elegidos de forma arbitraria pero linealmente independiente. Estas combinaciones lineales permiten expresar cualquier vector del espacio en términos de los vectores base. Además, un espacio vectorial debe cumplir con ciertas propiedades adicionales, como la multiplicación distributiva de la suma vectorial y la multiplicación por escalares. También existe lo que es la unicidad de vector cero. Un ejemplo común de espacios vectoriales es el espacio euclidiano tridimensional, donde los vectores son tripletes de un número real y las operaciones de suma y multiplicación por escalar se definen de manera convencional. Sin embargo, los espacios vectoriales pueden ser más generales y definidos sobre cualquier conjunto o cualquier operación que cumplan las propiedades requeridas. Para dar continuidad con el tema de lo que es un espacio vectorial, le estaremos explicando cuáles son sus propiedades, de la cual consta de 10. Tenemos lo que es la propiedad número 1, que es la cerradura bajo la suma. Es la suma de dos vectores pertenecientes al espacio vectorial. Propiedad número 2, cerradura bajo multiplicación por un escalar. Es el producto de un vector por un escalar perteneciente al espacio vectorial. Propiedad número 3, asociatividad de la suma. La suma de 3 o más vectores es independientemente de cómo se agrupen los términos. Número 4, conmutatividad de la suma. La suma de dos vectores es independiente del orden en que se suman. Propiedad número 5, existencia de un vector 0. Existe un vector en el espacio vectorial llamado vector 0, que al sumarse con cualquier vector no lo modifica. Propiedad número 6, existencia de inverso aditivo. Para cada vector en el espacio vectorial existe otro espacio en el espacio vectorial llamado inverso aditivo, tal que al sumarse con el vector original da como resultado el vector 0. Asociatividad de la multiplicación. Propiedad número 7. Es el producto de un escalar por la suma de dos vectores es igual a la suma de productos de escalar por cada vector. Propiedad número 8, distributividad de la suma respecto a la multiplicación por un escalar. La suma de dos productos del mismo escalar por dos vectores es igual al producto escalar por la suma de dos vectores. Propiedad número 9, distributividad de la suma respecto a la suma. La suma de dos vectores sumado con otro vector es igual a la suma del primer vector con la suma de los otros dos vectores. Propiedad número 10, multiplicación por escalar neutro. Es el producto de escalar neutro por un vector, es igual al propio vector. Estas propiedades son fundamentales para definir y operar qué es un espacio vectorial. En resumen, un espacio vectorial es un conjunto de elementos que admite operaciones algebraicas que cumplen estas propiedades. Los espacios vectoriales son ampliamente utilizados en álgebra lineal y tienen aplicaciones en diversas áreas de la matemática y de la ciencia. En matemáticas, específicamente en álgebra lineal, se utilizan las leyes de composición interna y externa para definir las operaciones que se pueden realizar dentro de un espacio vectorial.
Las leyes de composición interna se refieren a las operaciones que se pueden realizar entre dos elementos del espacio vectorial para obtener un tercer elemento del mismo espacio vectorial. Estas leyes son la adición vectorial y la multiplicación por un escalar. La ley de adición vectorial establece que para cualquier par de vectores u y b en un espacio vectorial B, la suma vectorial u más b también es un vector b. Esta ley establece que la adición de dos vectores se realiza componente a componente. La ley de multiplicación por un escalar establece que para un vector u en un espacio vectorial B y un escalar k, el producto k por u también es un vector en B. Esta ley establece que la multiplicación de un vector por un escalar se realiza multiplicando cada componente del vector por el escalar. Por otro lado, las leyes de composición externa se refieren a las operaciones que se pueden realizar entre elementos del espacio vectorial y elementos de otro conjunto. Estas leyes son la de multiplicación de un vector por un escalar y la multiplicación de un vector por otro vector. La ley de multiplicación de un vector por un escalar establece que para un vector u en un espacio vectorial B y un escalar k, el producto k por u también es un vector en B. Esta ley es la misma que la ley de multiplicación por un escalar en las leyes de composición interna. La ley de multiplicación de un vector por otro vector establece que para cualquier par de vectores u y b en un espacio vectorial B, el producto u por b también es un vector en B. Esta ley establece que la multiplicación de dos vectores se realiza de acuerdo a una definición específica dependiendo del espacio vectorial en cuestión. Por ejemplo, producto escalar, producto cruz y etc. En resumen, las leyes de composición interna y externa en un espacio vectorial son las reglas que rigen las operaciones de adición y multiplicación entre vectores y escalares, permitiendo realizar operaciones y establecer propiedades en dicho espacio. Un subespacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen tres propiedades fundamentales. Primera, contiene el vector 0, todo subespacio vectorial contiene el vector 0 que se representa como 0. Segunda, es cerrado bajo la suma si dos vectores están en el subespacio vectorial, entonces su suma también está en el subespacio. Y la última sería que es cerrado bajo la multiplicación por un escalar si un vector está en el subespacio vectorial, entonces su multiplicación por cualquier escalar también está en el subespacio. En resumen, un subespacio vectorial es un conjunto de vectores que tiene una estructura interna que cumple con las reglas de la adición y multiplicación por un escalar y que incluye al vector 0. Estos subespacios son fundamentales en el álgebra lineal y se utilizan para estudiar propiedades de matrices, sistemas de ecuaciones y transformaciones lineales, entre otros conceptos. Ahora bien, hablemos un poco sobre la base de un espacio vectorial. Esta puede ser definida como un conjunto de vectores linealmente independientes que generan a todo el espacio. Esto significa que cada vector puede ser expresado de manera única como una combinación lineal de los vectores en la base. Dado un espacio vectorial B sobre un campo F, formalmente un conjunto V de vectores en B se llama una base si cumple las siguientes dos condiciones. Linealmente independencia. Los vectores en V son linealmente independientes, es decir, no se puede expresar ninguno de ellos como una combinación lineal de los demás. 2. Generación. Cualquier vector en B puede ser expresado como una combinación lineal de los vectores en V, es decir, que para cada B en B mayúscula existen escalares C1, C2 hasta Cn en F, tal que B es igual a C1, B1 más C2, B2 hasta Cn, Bn. La importancia y utilidad de las bases radica en que proporcionan una manera de entender y representar los vectores en el espacio de forma más sencilla, además de permitir resolver sistemas de ecuaciones lineales y comprender la estructura de un espacio vectorial. También la existencia de las bases demuestra propiedades fundamentales de los espacios vectoriales, como la dimensión y la independencia lineal. Es común trabajar con bases canónicas, es decir, bases estándar que simplifican los cálculos y demostraciones teóricas. Sin embargo, un espacio vectorial puede tener múltiples bases y la elección de una base puede variar dependiendo del contexto y de los problemas específicos a resolver.
Núcleo de un espacio vectorial, o también conocido como espacio nulo o espacio de las soluciones homogéneas. Es el conjunto de todos aquellos vectores en ese espacio que se mapean al vector cero. En otras palabras, es el conjunto de todas las soluciones a la ecuación homogénea AX igual 0, donde A es una matriz y X es un vector. El núcleo de un espacio vectorial contiene a su vez varias propiedades importantes, entre las cuales pueden destacar las siguientes. Contiene el vector 0. Dado que todos los vectores en el núcleo se mapean a 0, se puede decir que el vector 0 siempre es un elemento del núcleo. Segundo, es un subespacio vectorial. El núcleo de un espacio vectorial es siempre un subespacio vectorial del espacio original. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple con las tres propiedades necesarias para ser considerado un subespacio, las cuales son cerrado bajo la suma, cerrado bajo multiplicación escalar y contiene el vector 0. Tercero, puede ser representado como la solución de un sistema de ecuaciones lineales. El núcleo de un espacio vectorial puede ser descrito como el conjunto de soluciones al sistema de ecuaciones lineales homogéneas AX igual 0, donde A es una matriz y X es un vector. Determinar el núcleo de un espacio vectorial es útil en diversas áreas, como álgebra lineal, análisis numérico y geometría. Además, permite estudiar propiedades fundamentales de un espacio vectorial y entender mejor la estructura de dicho espacio. En resumen, un espacio vectorial es una estructura algebraica que consiste en un conjunto de elementos llamados vectores, sobre los cuales están definidas operaciones de suma y multiplicación por escalares. Estas operaciones deben cumplir ciertas propiedades, como la asociatividad, la conmutatividad, existencia de elemento neutro, entre otras. Mientras que un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial, que también a su vez es un espacio vectorial por sí mismo. Algunos conceptos importantes en el estudio de espacios vectoriales incluyen las propiedades de los vectores y operaciones como la combinación lineal, la independencia lineal, la base y la dimensión de un espacio. Además, el estudio de las transformaciones lineales entre espacios vectoriales y la representación matricial de estas transformaciones es fundamental en el ámbito de álgebra lineal. Hemos llegado al clímax de esta presentación sobre espacio vectorial y subespacio. Esperando que haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.